¿Un compresor de inverter será de corriente alterna o de corriente continua? Una pregunta que se ha hecho durante mucho tiempo en las distintas redes sociales. Eh, Sobre todo en las redes sociales que tienen que ver más con la creación de grupos, donde de algún modo de origen se debió desarrollar todos estos grupos, todas estas agrupaciones, todos estos espacios para el compartir, para tratar de entender lo que está ocurriendo a nuestro alrededor en el área de la refrigeración y la climatización, que es lo que a nosotros nos compete. Pero esas agrupaciones mutaron a un espacio donde solamente debatir, o mejor dicho, donde imponer algo que de verdad se ha convertido como una especie de vicio, que es tratar de tener la razón. Mientras que algunas personas, hoy en día son muy pocas lamentablemente, tratan de compartir o generar debates para compartir, otras simplemente lo hacen es por eso que atesoran tanto como es la razón. Eso justamente es lo que vamos a conversar el día de hoy en nuestro podcast de Tecniespacio. Yo tengo la razón. Excelente tema de debate porque todos los santos días del mundo nosotros vivimos eso. Si nosotros nos vamos a lo que es el concepto de base de la razón, vamos a encontrar que es la capacidad de la mente humana para establecer relaciones entre ideas o conceptos y obtener conclusiones para formar juicios. ¿Okay? Y la segunda parte, eso lo puedes conseguir en Google sin ningún tipo de problema. Tú colocas qué es la razón y lo primero que te va a salir es justamente esto, las definiciones de Oxford Language. Es lo primero que va a salir. ¿Okay? La segunda dice acierto, verdad o justicia en lo que una persona dice o hace. Esta segunda parte de este concepto creo que es la que nos va a permitir a nosotros comenzar el análisis de lo que estamos hablando hoy. Cuando una persona quiere tener esta razón sí o sí, es porque está hablando de un acierto, de una verdad. O sea, considera que lo que está diciendo es un acierto, lo que está diciendo es una verdad, y por esa razón, para hacer justicia a ese acierto, a esa verdad, entonces yo tengo que defenderla, pase lo que pase. Ahora, ¿alguien se habrá puesto a analizar si lo que estoy diciendo o lo que estoy defendiendo es la verdad? Es la verdad última, es la verdad verdadera, como dicen por allí. Eso sería lo idóneo. Yo recuerdo que, por ejemplo, en una oportunidad estaba muy muchacho, de hecho me castigaron en el colegio. O sea, imagínate tú lo que significa ponerte a decir grosería en el patio de un colegio católico. Eso me valió unas 150 o 200 planas diciendo no debo pelear en el colegio. O sea, que era una caligrafía que tenías que hacer justamente en un cuaderno para tal fin, justamente por haber debatido sobre un tema. Se salió de control y eso terminó en esta fatídica situación. Entonces, recuerdo que mi padre me enseñó, me dijo, cuando vayas a debatir, parte del principio de que tú no tienes la razón, porque eso te va a dar una ventaja comparativa, porque como tú crees no tener la razón, tú vas a centrarte a escuchar a la otra persona que está debatiendo. Y al tú escuchar a esa otra persona, primero vas a tener argumentos suficientes para rebatir. Eso es lo primero. Lo segundo, vas a tratar de entender si tú realmente tienes o no la razón. Y lo tercero es que vas a poder desarrollar mejor tus ideas para defender tu posición. Entonces, pero repito, él siempre me enseñó eso, que yo debía partir de allí. No tengo la razón, vamos a ver qué tiene esta otra persona para ofrecer. Porque, y vamos un poco más allá, el que solo habla lo que dice, valga la redundancia, pero el que escucha puede lograr aprender. Eso es un concepto, pero extraordinario, que siempre lo he tratado de mantener en mi vida, aunque evidentemente no soy perfecto y en más de una ocasión se me ha salido una rueda de la carreta justamente por andar con estos debates. Hablando de el comienzo, o sea, cómo inicié el podcast, ese debate
sobre si los conversores inverter eran de corriente alterna o continua. Creo que fue uno de los primeros debates que yo sostuve a través de las redes sociales. Ese debate fue larguísimo, duró como 3 o 4 semanas, en donde presentábamos PDF para allá, PDF para acá, capturas de pantalla, videos, etcétera. De hecho, mandaron a hacer un video con un profesor de electrónica para tratar de convencerme que todos los conversores inverter eran de corriente continua. Y yo sostenía que los conversores inverter eran de corriente alterna. ¿Okay? Pero sin embargo, a pesar de todo ese tiempo que duramos debatiendo, en ningún momento se cruzó la línea donde comenzáramos a faltarle el respeto a la otra persona o a tratar de humillar a la otra persona. Siempre se mantuvo en el aspecto básicamente técnico, aunque evidentemente surge siempre la echadera de broma y el chalequeo y todo lo demás, pero en esencia nos mantuvimos centrados en el debate. Al final culmina el debate y nadie le dio la razón al otro, pero fue de verdad una experiencia extraordinaria. Sin embargo, no todo el mundo debate de esa manera. Hay personas que utilizan el debate para tratar de insultar a los demás, justamente cuando ya pierde ese tesoro que es la razón. Entonces, cuando ya no la tengo, entonces yo tengo que ofender, humillar, vilipendiar, hacer lo que sea para tratar de minimizar la otra persona. O sea, como no puedo romper el mensaje, ataco al mensajero. Y esto justamente es por algo que nosotros tenemos que analizar con mucha mayor profundidad. Al principio pensé que lo hacían a propósito, lo hacían por mala vibra, y realmente eso esconde otra serie de circunstancias que están pasando por la mente de algunas personas, porque de hecho hay estudios psicológicos que hablan sobre este tema. Cuando una persona está obsesionada por tener la razón, realmente lo que está escondiendo es un problema de autoestima, es un problema de desconocimiento real. Entonces, imagínense usted una persona que no conoce de algo, no sabe de algo, se siente en una absoluta desventaja al estar en una agrupación de personas que a lo mejor sí conocen, otras más o menos, etcétera. Entonces se prepara para ese debate. ¿Y se prepara de qué manera? Bueno, buscando a través de Google, buscando a través de otros espacios. Entonces, esa persona lo que está tratando es de ganarse su espacio. Y realmente quiere es imponer, porque es la única manera de mantener ese tesoro, que es la razón. Entonces, queriendo tener la razón, muchísimas veces cometen múltiples errores, pero no importa, porque en la guerra y en el amor, todo, absolutamente todo, es válido. Otro de esos debates que se suscitan en las distintas redes está relacionado con este tema de si monofásico o bifásico. Estoy hablando de las tensiones a dos líneas, 208-220. Eso ha sido debates extensísimos a tal punto que, por lo menos en mi caso particular, yo cometí la estupidez de salirme hasta de dos grupos pensando que me estaban insultando. O sea, también nosotros caemos en ese juego necio de creer que porque alguien está dando su opinión, porque alguien está defendiendo su punto, entonces quiere decir que es algo insultante para los demás. La realidad es que de uno de los grupos, de hecho, me salí no, más que todo por un tema de que se cruzó la línea hacia el tema xenofóbico, cosa con la que yo estoy totalmente en contra, y para evitar justamente decir unas malas palabras, una persona que aprecio muchísimo el día de hoy. De hecho, yo fui uno de los cofundadores de ese grupo de WhatsApp, y de verdad, para no cruzar esa línea, preferí retirarme y mantener así el respeto por esa persona y el cariño que aún le tengo. ¿Okay? Entonces me retiré del grupo. Igual pasó con otro grupo también donde tuve que retirarme porque de verdad que iba a cruzar la línea definitivamente. Pero cuando nosotros analizamos a profundidad lo que está ocurriendo allí en ese debate, si es monofásico, es bifásico, lo que sea, lo que realmente esto está escondiendo son otras cosas. O sea, lo que está detrás de ese debate, más allá del punto de vista, es qué estamos debatiendo. Y aquí vamos a desmenuzarlo por completo. O sea, evidentemente, las tensiones bifásicas desaparecieron por allá en los años 30 o 40. Las tensiones bifásicas, que eran tensiones bifásicas 4 hilos.
desfasada entre sí 90 grados. Entonces, un motor actual que tiene capacitor, ese motor no es bifásico, ese motor es monofásico. Entonces, ahí podemos entrar en el tema del enunciado de Leblanc, podemos entrar en máquinas y motores, etcétera, y ustedes van a ver de qué, más o menos de qué se trata. Pero, ¿qué está defendiendo la otra persona? Haciendo un análisis, recordando a mi padre, me di cuenta que ellos no están hablando sobre el comportamiento fasorial de lo que tú conectas allí. Ellos están hablando de la cantidad de fases que son conectadas. Entonces, cuando tú tienes un trifásico y tomas dos fases y la conectas, evidentemente esas dos son dos fases, es bifásico. Así el comportamiento sea monofásico. Evidentemente, a nivel de eléctrico, estamos tratando de defender lo que es el esquema o lo que es el lenguaje técnico correcto. Ahora bien, más allá de del comportamiento fasorial, hay un conjunto de realidades. La primera es que hay contadores, medidores de voltaje, medidores de las casas que dicen medidor bifásico. Ellos no están hablando del comportamiento del uso que se le da a la electricidad o el comportamiento de la electricidad, sino que están hablando cuántas fases son conectadas a ese medidor. Lo mismo ha pasado hasta con contactores, breakers, etcétera, que hablan no de polos, sino de fases. Entonces estoy conectando dos fases. Para ello es totalmente transparente si tú estás conectando realmente dos fases o dos líneas. Entonces muchas de esas personas están confundidas partiendo desde allí. Y esto lo saqué como conclusión hace poco por una conversa que tuve hasta con un profesor, que creo que fue el primero con el que debatí este tema del bifásico. Que después de par de horas donde él me sacó todo su currículum vitae y todo ese montón de cosas, al final como que reflexionó y dijo, no, pero es que yo estoy hablando desde el punto de vista de la costumbre. Entonces este profesor, yo le expongo el tema y él me dice, bueno, pero probablemente esa persona está hablando de la conexión y de cuántas fases está conectando y tú estás hablando del aspecto técnico básico que es el deber ser, que la conexión o la corriente es monofásica, compuesta o monofásica a dos hilos. Así como esto también tenemos el tema de que si un compresor tiene compresor de desplazamiento positivo tiene la capacidad de hacer vacío, sí o no. Para muchísimas personas, el compresor puede hacer vacío simplemente porque ve la aguja bajar de 0 PSI. Para quienes sostenemos que no, sabemos que no es nada más bajar las presiones, sino que además de eso tiene que llegar a un punto donde pueda empezar el proceso de evaporación. Entonces, solamente eso se consigue respetando la exigencia de los propios fabricantes, que te hablan de vacíos que pueden ser hasta de 250 micrones o hasta 200 micrones, dependiendo del fabricante. Entonces, un compresor de desplazamiento positivo evidentemente es incapaz de bajar a esas presiones. Pero quienes están defendiendo la postura del uso de compresores como bomba de vacío, realmente lo que están viendo es que la aguja bajó y ya. La mayoría de esas personas no tiene acceso de repente a un vacuómetro o no tiene acceso al conocimiento que está relacionado con el tema de la evaporación de la humedad y por esta razón defiende esa postura. Además de eso, que hay como una especie de carrera por no utilizar herramientas. O sea, hay personas que si pudiesen solamente utilizar un destornillador para hacer su trabajo, para ellos fuese muchísimo mejor. Entonces, más allá de tener la razón o no, aquí lo que se está tratando es de proteger lo que yo hago y decir que lo que yo hago está bien, indistintamente si es verdad o no. El tema que iniciamos, evidentemente, si los compresores eran de corriente alterna continua, los inverters, la realidad era que ninguno de los dos teníamos la razón. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de dos tecnologías totalmente diferentes. Mi amigo estaba hablando de compresores BLDC que evidentemente son de corriente continua y yo estaba hablando de compresores con variadores de frecuencia que evidentemente es de corriente alterna. Son dos de las corrientes manejadas por los sistemas inverter. Sin embargo, hay una tercera que es el control digital de la corriente, donde no solamente controlan
la frecuencia, sino también que controlan el desfase. Sin embargo, este control digital ha ido desapareciendo con el tiempo para darle paso casi que exclusivamente a los compresores BLDC. Sin embargo, todavía queda uno que otro con variador de frecuencia. Es más, hay marcas que te están vendiendo ahorita el compresor con tu variador de frecuencia. Entonces, todo este debate que pasó durante tanto tiempo no contaba justamente con la posición del otro. Y esa sería la primera pregunta. O sea, ¿de qué exactamente tú estás hablando? ¿Estás hablando de lo mismo que yo o estás hablando de algo totalmente diferente? En fin, el tema de tener o no la razón, de verdad que ha sido hasta cierto punto como una molestia. Hasta el punto que personas, por lo menos yo particularmente, dejé de debatir en redes sociales, dejé de debatir en todos los grupos, porque pienso que no se le ha sacado el provecho a todas estas organizaciones. Porque la idea sería que las personas que están en el grupo, que tal vez no manejan los temas, pudiesen aprender del debate. Esto no significa que las personas que están debatiendo sean superiores al resto. Para mí, yo lo sigo insistiendo, que la refrigeración y la climatización no es una condición piramidal, sino que es una estructura totalmente plana, totalmente horizontal, que tiene sus relieves porque habrán personas que tienen más conocimientos en un área que en otra. Lo ideal sería que todas las personas que estamos en estos grupos, los que tengan más conocimiento, tomen al que tiene menos y se lo lleve consigo para tratar de alguna manera u otra elevar el nivel de la refrigeración y la climatización. Es muy necesario hacerlo porque estamos en desventaja con respecto a otras carreras, porque hay otras carreras, electricidad, tú tienes donde estudiarlo, no solamente a nivel técnico, sino a nivel técnico universitario. Tú puedes estudiar, mira, hasta construcción. Sin embargo, refrigeración y climatización está hoy en día como rezagado en el tema educativo. Entonces, ¿qué queda? Queda que nosotros mismos tratemos de educarnos. Más allá del tema de ser autodidacta o no, está el tema de poder ayudar a los demás. Y hay una oración, una frase que siempre repite el actor Denzel Washington, que dice que tú nunca vas a ver un camión de mudanza detrás de un cortejo fúnebre. Lo que significa que nosotros no nos vamos a llevar nada material de aquí de la tierra, pero sí podemos dejar mucho. Y ese dejar mucho parte del legado, y parte de ese legado puede ser que muchas personas u otras personas pueden llevar el pan a su mesa gracias a lo que tú puedas enseñar. Al final de la historia de eso se trata. No se trata de ganar seguidores, no se trata de tener que si yo tengo una plataforma o no la tengo, sino simplemente de dar los pasos en la dirección correcta para que este gremio al cual pertenecemos todos crezca día tras día. Esto básicamente es de lo que se trata, ser parte. Ahora, lo he dicho un millón de veces, si tú conoces mucho, si tú sabes demasiado y tu conocimiento es muy superior, no te metas en los grupos, porque lo que vas a hacer es ser un estorbo para el desarrollo y el progreso de los demás. Y de verdad, si tú quieres siempre tener la razón, ¿por qué no armas tu grupo aparte y le pones yo tengo la razón? Esto, señores, se llama Tener Espacio. Hasta la próxima.